de los esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica la emergencia por el COVID-19. Saludamos al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al director de Gobernanza Digital, el señor Jorge Mora, que nos acompañan este martes. De inmediato le cedemos la palabra al señor ministro de Comunicación, don Agustín Castro. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes aquí en las redes y también en la transmisión, así como a don Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del MISID. Quisiera señalar que por primera vez en más de 6 meses estamos logrando reducir la cantidad de casos que habían congestionado el sistema de salud de la Caja, y eso muestra que las medidas que se han venido adoptando están funcionando. Esto es una mezcla de las medidas de restricción que se han adoptado con los avances en la vacunación, como más notoriamente se han ido logrando. El avance de la vacunación es en ese sentido la tarea más importante que tenemos en este momento en el país, y hemos adoptado una serie de medidas para incentivar una mayor vacunación de las personas. La disponibilidad de las vacunas por una parte, y por la otra la necesidad de avanzar progresivamente a esquemas en que las personas vacunadas tengan ventajas adicionales a raíz de ese estado, porque están en menos riesgo de contagiar a las demás personas. En ese sentido, la necesidad del certificado de vacunación es una de las estrategias para inducir a un mayor nivel de vacunación, pero sabemos que ha generado algunas dudas por parte de las personas, además sobre su operabilidad y demás. El gobierno ha emprendido, especialmente a través de un equipo de trabajo técnico, un proceso para hacer un mecanismo mucho más ágil, mucho más expedito, siguiendo estándares internacionales del más alto nivel, y eso es lo que don Jorge va a desarrollar precisamente para que todos podamos entender cómo está previsto esto. Jorge. Muy buenas tardes, señor ministro, y un saludo a todas las personas que nos sintonizan en esta tarde de martes. Bueno, tal como el señor ministro Agustín Castro nos mencionaba, buscamos por medio de un equipo interdisciplinario de varias instituciones tratar de lograr el mayor estándar posible en temas de seguridad y en temas de protección de datos de las personas. Y es por esa razón que empezamos a trabajar en una investigación y un desarrollo técnico para poder aplicar el código QR del certificado de vacunación que se está generando en los países de la Unión Europea. Estamos hablando que la Unión Europea es la zona de países donde está mayor desarrollado el tema de la protección de datos de las personas. Y estamos adoptando técnicamente este modelo en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región que tienen múltiples certificados de vacunación, Costa Rica está logrando hoy tener un certificado unificado para múltiples propósitos. El Código Europeo ha emitido más de 591 millones de certificados. En este momento, 27 países de la Unión Europea lo están utilizando y 13 países no miembros de la Unión Europea también lo utilizan. Y hay 60 países en lista para poder adaptar este modelo en cada uno de sus países. Recientemente, la Comisión Europea realizó un estudio sobre cuál ha sido el impacto que ha tenido este certificado de vacunación con la utilización de un método de verificación de respuesta rápido, un código QR, dentro de la economía de los países de Europa. Y lo que el informe nos muestra del 1 de julio que se implementó en Europa a la fecha es que ha sido un factor clave para la recuperación del ecosistema turístico, además de ayudar a las pymes, y que ha ayudado a avanzar en la reapertura de la economía y en el ejercicio de una libre circulación de una forma más segura. Además de cumplir con todos los estándares del GDPR, que es la legislación
de protección de datos de las personas. Siguiente, por favor. Hoy nos satisface anunciar que la meta que teníamos para el 8 de noviembre de poder realizar un sistema más ágil para la obtención de este certificado, lo estamos logrando hoy. Hemos implementado el modelo de autogestión. ¿Qué es lo que esto significa? Que el modelo anterior de llenar un formulario y enviar un correo electrónico para hacer la solicitud, para las personas que se vacunaron en Costa Rica, ya no va a ser necesario. En este momento, las personas que ya cuentan con un PIN van a poder ingresar con su PIN al sistema, a la página usuarios.ministeriodesalud.go.cr y pueden colocar su PIN ahí. Si usted es de las personas que hizo la gestión y no recibió el PIN, puede utilizar los datos de vacunación para poder ingresar. Simplemente necesita tener el carnet de la caja a mano para poder ingresar la fecha en la que se realizó la primera vacuna y la fecha en la que realizó su segunda vacuna. Además de indicarle al sistema cuál fue la marca de la primera vacuna que se colocó. De esta forma estamos cumpliendo nuestro compromiso de dar una herramienta sencilla, fácil de utilizar y que simplifique el proceso de la obtención del certificado de vacunación. Siguiente, por favor. El siguiente compromiso fue aumentar la seguridad en este certificado. ¿Y aumentándola cómo? Como dije anteriormente, aplicando los más altos estándares de seguridad y de protección de datos que hay en el país, que son los que tiene la Unión Europea. En este momento, las solicitudes que el día de hoy se están ingresando al sistema ya cuentan con el nuevo formato y el nuevo código QR del formato europeo. Las personas que ya habían sacado su certificado y ya lo habían impreso o lo habían emitido, estamos en un proceso de actualización de ese código. Y para este fin de semana, para el domingo 31, vamos a tener la mitad de los certificados generados para estas personas. Y la otra mitad, que son personas que tal vez no tenían el correo electrónico actualizado en el sistema EDUS y que no se logró cargar en el sistema, van a tener cargado dentro del sistema del Ministerio de Salud su nuevo código QR y su certificado. Con eso, este fin de semana, la mitad de las personas que cuentan con esquema de vacunación completo tendrán su certificado y para mediados de la próxima semana, el 100% de las personas. Al día de hoy, llevamos aproximadamente 400,000 certificados nuevos generados de las personas que ya se les había emitido este certificado. Un punto importante de mencionar es que nuestro certificado, siguiendo el estándar europeo, viene con la firma digital certificada del país institucional, la firma digital del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, perdón. Con esto estamos dando certeza jurídica al documento que está emitiendo Salud para todos los costarricenses, siendo el sistema de firma digital certificada uno de los sistemas más seguros de la región al día de hoy, con más de 11 años en los cuales no se ha detectado ni una sola denuncia por un intento de falsificación sobre ese sistema. Y eso es lo que el gobierno le está dando a los costarricenses en seguridad en este certificado de salud. Siguiente, por favor. Vamos a ver un video en el cual vamos a explicarle a cada uno de ustedes cómo van a poder obtener de forma sencilla este certificado de vacunación. Obtener su certificado de vacunación contra la COVID-19 es fácil. A partir del 1 de noviembre ingrese a usuarios.ministeriodesalud.go.cr. Escoja su tipo de identificación en la lista.
Introduzca el número de identificación. El sistema le mostrará dos opciones para ingresar. Si tiene un PIN, puede ingresar directamente introduciéndolo. Si no lo tiene, puede ingresar usando sus datos de vacunación. Para usar este ingreso, deberá de tener a la mano la fecha de la primera y segunda dosis, si ya la tuviese, así como el nombre de la vacuna recibida en primera dosis. Presione la caja blanca para validación. Siga las instrucciones para seleccionar lo que se le solicita. Presione ingresar. Al ingresar, el sistema le mostrará el estado de su vacunación. Presione ver estado de vacunación. El sistema le mostrará su información en código QR para acceso rápido al certificado. Este código lo puede guardar con un pantallazo, imprimirlo o mostrarlo en su celular cuando sea requerido. Volvemos nuevamente a cederles la palabra. Muchas gracias. Como pudieron ver en el video, simplemente vamos a ingresar a la página usuarios.ministeriodesalud.go.cr. Ahí seleccionamos el método o el tipo de documento de identidad que tenemos. Colocamos el número de nuestro documento de identidad y vamos a tener dos opciones. La opción de ingresar con el PIN para las personas que lo pudieron recibir y la opción de ingresar con los datos de vacunación. A la hora de seleccionar los datos de vacunación, damos clic al calendario de una forma sencilla de la primera vacuna, de la segunda vacuna, ponemos nuestra marca de la primera vacuna recibida y ingresamos. A la hora de ingresar, podemos ver los dos certificados que se generan, el de la primera vacuna y el de la segunda. Vamos a la opción de ver certificado y ahí podemos sacar una captura de pantalla, podemos mandarlo a imprimir o podemos guardarlo en nuestro teléfono celular en un formato PDF, por ejemplo. Para el caso de las personas que fueron vacunadas en Costa Rica, podemos utilizar ya a partir del miércoles de la próxima semana, mediados de la próxima semana, vamos a estar con toda la carga, el 100% de las personas cargadas con el nuevo certificado, no van a necesitar entonces ni ingresar a un formulario ni enviar ningún correo electrónico. Personas que se vacunaron en Costa Rica, que cuentan con DIMEX o que se vacunaron con pasaporte, el proceso es que ingresen a la página del Ministerio de Salud, a la sección de certificado de vacunación, y estas personas sí tienen que llenar el formulario y enviar el correo electrónico con los datos que explica la página, con la ventaja de que ya vamos a tener menos personas utilizando esta vía del sistema. Tercero, las personas que se vacunaron fuera de Costa Rica, ya sea el esquema completo o que obtuvieron una vacuna en el exterior y se colocaron la segunda vacuna en el país. El Ministerio de Salud certifica la vacunación, pero para eso se requiere una declaración jurada. Entonces, se tiene que llenar el formulario y enviar el correo electrónico con la información que se indica en la página. ¿Qué sucede para las personas que no tienen internet o las personas que no cuentan con un celular inteligente? No tienen por qué preocuparse. Nuestro compromiso es colocar al menos una oficina por cantón para que puedan llegar y les den asistencia para poder generar su certificado o que se los impriman y que puedan salir ustedes con el certificado en formato impreso. En este momento tenemos ya confirmadas las áreas de salud del Ministerio de Salud y las oficinas financieras de la Caja Costarricense del Seguro Social. Próximamente les vamos a indicar a partir de qué fecha es que van a estar habilitadas. En este momento no se encuentran habilitadas. Vamos a estarles anunciando cuándo van a estar habilitadas próximamente. Nos encontramos también con conversaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad para que nos dé el apoyo y que las personas puedan también ir a una oficina del ICE a que le den soporte o a que le impriman también su certificado. Nos encontramos también en conversaciones con las bibliotecas públicas del país
Y también nos encontramos en conversaciones con el sector municipal, la Municipalidad de San Rafael de Heredia y la Municipalidad de Curridabat, específicamente nos contactaron al ver los anuncios del tema de los certificados de vacunación y ofrecieron tener un acercamiento para ver de qué forma podrían colaborar. Entonces, para el día de mañana se ha programado una reunión con todo el sector municipal para explicarles el proceso y cómo sería el soporte y la ayuda y el acompañamiento que le darían a una persona que no cuenta con internet o que no tiene un teléfono celular y el tema del proceso de la impresión de su certificado. Invitamos también a cualquier otra organización que se quiera sumar en este proyecto país a que nos contacten a la dirección de Gobernanza Digital, gobernanzadigital@misit.go.cr, para poder incluirlos también en el proyecto. Con el tema de la emisión de los certificados, importante, esto nace ante una necesidad de la propia población que estaba viajando y que en otros países ya les pedían y les exigían un certificado que incluyera un QR. Y ese es el nacimiento de este proyecto. Se está volviendo un estándar internacional en este momento y lo vemos en Europa, lo vemos en los países asiáticos y lo estamos empezando a ver también en el área de América. Segundo, cumple con toda la normativa de la ley y su reglamento de protección de datos, la ley 8968. Hemos hecho una revisión exhaustiva para tener un total cumplimiento y garantizarle a todos los costarricenses que sus datos van a estar protegidos y que no va a haber ningún tipo de información adicional. Aclarar que el código QR no captura información, como se ha mencionado tal vez en algunos medios. El código QR lo que está mostrando es únicamente el nombre de la persona y la fecha de nacimiento, y está tomando esos datos de los propios sistemas de las bases de datos del Ministerio de Salud, del sistema de vacunación. No existe ningún tipo de captura de datos ni similar. Tampoco existe ningún rastreo sobre las personas. Y ya lo vamos a ver más adelante, dado que esta solución que estamos presentando no requiere ningún tipo de conexión a Internet. Si no hay Internet, no hay rastreo de información ni envío de información estadística de ningún tipo a ningún servidor. No existe tampoco ninguna transferencia de datos hacia ninguna institución de gobierno que no sea el Ministerio de Salud, ni hacia ninguna empresa privada. Y eso es importante dejarlo claro. El Ministerio de Salud cumple con todas las normativas que la ley nacional le permite en este momento y con eso podemos tener tranquilidad total todos los costarricenses de tener una solución de primer mundo. Siguiente, por favor. Con el tema de turismo, que eso es importante aclarar, para los turistas que van a ingresar a Costa Rica, dentro del proceso de Pase Salud, estamos empezando a desarrollar la solicitud y la generación de su código QR y su certificado de vacunación QR de turista, como se está realizando a nivel internacional y que la Unión Europea ha sido pionera en este tipo. Y finalmente, para el sector del comercio, se está desarrollando una aplicación. Esa aplicación ya está terminada y esa aplicación se encuentra en este momento en fase de pruebas del equipo de trabajo. Esperamos liberar esa aplicación para mediados de noviembre. Es importante aclarar que el código fuente de la aplicación va a ser abierto y va a ser publicado en la página del Ministerio de Salud para que cualquier persona que quiera revisar qué es lo que hace esa aplicación pueda confirmar que únicamente hace una lectura del código QR con una llave que abre la información cifrada en el código para mostrar el nombre, la fecha de nacimiento y
si cuenta o no con un estado de vacunación completo. De Gobernanza Digital, el señor Jorge Mora. Le volvemos a ceder la palabra al señor ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Solo quiero agregar que la Caja estará liberando los datos de vacunación en esta tarde, en un comunicado de prensa, como hace todos los martes. Pero en esta semana se vacunaron más de 208,000 personas adicionales, de tal forma que ya en segundas dosis hay más de la mitad de la población que ya tiene la segunda dosis, de hecho cerca de un 52%, 2.663.000 personas. Y en primera dosis hay cerca de un 72% de la población que ya tiene esa primera dosis, 3.669.000 personas, etcétera. Entonces, este avance de la vacunación va a ir ligado al avance de la certificación de vacunación, precisamente porque esto forma parte de un sistema y confiamos en que esto ayudará a ir elevando el porcentaje de vacunación y movernos hacia los porcentajes mínimos para la inmunidad de rebaño. Muchas gracias al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Antes de pasar al periodo de consultas, les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias a la fecha. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos. Quería consultarles primero, hay gente que tiene más de un mes esperando que le llegue el certificado, no se cumplen los 10 días hábiles. Ahora que en teoría el sistema va a estar más ágil, ¿qué puede hacer esa gente a la que no le llegó el certificado? ¿Cómo se puede reclamar o cómo lo puede esperar? ¿Qué medidas hay en esa línea? Y en segundo lugar, específicamente en Agustín, hay varios sectores como el sector de restaurantes, el sector de turismo, que pidió una prórroga aún mayor en el plazo de pedir los certificados y los códigos QR. Quería saber si hay disposición a revisar esa medida, si hay conversaciones, cuál es la respuesta para los sectores productivos. Escuchamos a don Jorge primero y posteriormente al ministro Castro. Muchas gracias, don Tomás, por las preguntas. Con respecto a lo del tema del certificado con más de 10 días, si la persona se vacunó en Costa Rica, ya podría este fin de semana revisar si su certificado está generado. A más tardar mediados de la próxima semana, con seguridad, va a estar generado con el nuevo código QR. Si la persona se vacunó fuera de Costa Rica, está durando 15 días hábiles el proceso para poder incluirlo y generarle su certificado, que de igual forma, una vez que está generado, simplemente tiene que ingresar con el método de autogestión que anunciamos el día de hoy, adelantando la fecha prevista, y encontrará ahí su certificado. En cuanto a su consulta, don Tomás, justamente el viernes informamos de un periodo de transición que va hasta el 7 de enero, en atención a ese tipo de preocupaciones y precisamente para facilitar la adaptación a este nuevo método que es comprensible, dimos a los comercios dos opciones. Una es, a partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, tener un aforo del 50% en el cual no recurre a este mecanismo de chequeo, o tener un aforo del 100% mediante el cual recurre a este mecanismo de chequeo. Para ese entonces, todas estas 2.600.000 de personas que ya tienen las dos dosis van a tener su certificado de vacunación. Para eso es el sistema. Entonces, cada quien hará desde su valoración de la conveniencia, si en diciembre decide usar un 100% de aforo, que le permite vender más, etcétera, a condición de que sea solo de personas vacunadas, o si prefiere seguir con un método del 50%. De eso se trata, de que puedan escoger. Para eso fue diseñado el periodo de transición. Pero todo periodo de transición es para llegar a una meta. Y la meta es llegar a un porcentaje que nos permita alcanzar inmunidad de rebaño. Esa meta es urgente porque es una meta para salvar vidas. Todavía hay más de 300 personas en UCIs. Esta semana, lamentablemente, vamos a llegar a 7,000 personas fallecidas a consecuencia del COVID. Entonces, las cosas tienen que avanzar y tienen que avanzar con rapidez y ese ha sido el compromiso del gobierno.
Por eso, pero para el plazo de enero y febrero, donde los sectores están pidiendo, sobre todo por la parte de visitación turística y la temporada alta del turismo, no se está valorando dar esa prórroga adicional, no se conversa, no se valora. La decisión que se anunció el viernes es la decisión que existe en este momento. Decisión. Sí, para don Tomás también y para complementar al señor ministro, también con ayuda del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ya estamos coordinando una reunión con la Cámara de Comercio, precisamente para poder de forma directa aclarar dudas y bajar, digamos, tal vez esta expectativa que hay hacia algo a lo que nos estamos adaptando y hacia lo que vamos en este periodo de transición. Entonces, ya está esa reunión coordinada y vamos a estar también reuniéndonos con todos los sectores que así lo requieran. Gracias, Tomás. La siguiente colega en realizar consultas es María José Badrick, de la agencia de noticias Outlier. Buenas tardes. Nosotros trabajamos con extranjeros y turistas. Hemos enviado algunas preguntas al Ministerio de Salud, pero todavía no tenemos las respuestas. Hoy ya hay varias respuestas con lo que ustedes nos han explicado. Solo nos quedan 2 por hoy. La primera sería si los extranjeros que visitan el país tendrían que presentar el código QR en los Airbnbs. Y la segunda es si los extranjeros que visitan el país que tienen excepciones médicas para no vacunarse, si pueden utilizar esas excepciones para entrar a los lugares donde el código QR es obligatorio. Gracias. Las personas que tengan una excepción médica, sean nacionales, sean extranjeros, tienen una excepción médica, por tanto, están a derecho. O sea, porque si la persona tiene una contraindicación que le impide, y así está certificada, que le impide recibir una vacuna, es un caso especial. Entonces, esa excepción aplica para cualquier persona sin importar su nacionalidad. ¿Cuál era su otra pregunta? La de los Airbnbs, si pueden entrar con el código QR al Airbnb o si no necesitan el código QR. Si usted ingresa a un establecimiento comercial de la lista que está, usted necesita su código a partir de la fecha en que así se establece. Tengamos presente que esto no aplica para establecimientos esenciales. Esto no aplica para supermercados, esto no aplica para una pulpería, esto no aplica para una farmacia, esto no aplica para un hospital, esto no aplica para nada de esas cosas porque eso es algo falso que algunas personas han dicho, que es importante dejar claro. Tampoco aplica si usted es un extranjero, por ejemplo, que tiene su casa y usted va para su casa, porque eso ya... Lo único que pasará es que usted tendrá derecho a andar en su casa y el supermercado y lo demás, tendrá algunas limitaciones, pero usted las está aceptando porque usted está decidiendo no vacunarse sabiendo que existen esas limitaciones. Muchas gracias, María José. El siguiente colega es David Ulloa, del medio digital CR Hoy. Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. La situación con el código QR sigue siendo muy hermética porque sigue faltando varias información. Nosotros queremos saber, ¿la empresa que dispone de esta plataforma podrá usar estos datos? ¿Y cuáles van a ser estos datos recopilados al final del día? Al final, ¿va a haber una trazabilidad? ¿Esta empresa podrá usarlos de manera adrede o simplemente serán los datos de salud que ya conocemos que ustedes nos han dicho? Hay muchas dudas también a nivel legal, principalmente por el uso de estos datos de terceros. ¿Qué tiene que decir el gobierno al respecto de que estos datos se puedan usar o que los puedan usar terceras personas también? Algo más técnico, nos gustaría saber qué pasa con las personas que ya tienen el código QR. ¿Tendrán que renovarlo a partir de este nuevo sitio? Y también qué pasa con las personas que se vacunaron en el extranjero, que no han hecho un pase de salud o que no han indicado al Ministerio de Salud que se vacunaron en el extranjero. ¿El gobierno les va a dar el mismo código QR o tendrán que hacer otro paso? Don David, muchísimas gracias por sus consultas. Con respecto al tema de los datos, aclarar que no existe ninguna sesión ni ningún tratamiento de datos por la empresa o las instituciones públicas que están ayudando en este proceso del desarrollo del sistema general de vacunación que hay, ¿verdad? Esto no es un tema, no es un sistema aislado de generación de certificados o de QR, sino que este sistema que se ha venido desarrollando es un sistema que inició primero registrando las pruebas PCR de las personas.
Luego se conectó con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el EDUS, para poder tener información más directa sobre las personas que se estaban vacunando. También genera las órdenes sanitarias. Y por una razón de una necesidad solicitada por las personas, es que se empieza a emitir un certificado. Este certificado inicialmente en mayo aproximadamente inició en papel con una firma de un funcionario, evolucionó a un documento digital con una firma digital certificada de un funcionario y a partir del 12 de agosto de este año pasó a ser un sistema que genera el código actual que tenemos. Entonces, ¿forma parte de qué? Los datos forman parte de los datos del Ministerio de Salud para la pandemia. No existe un tratamiento ni sesión de datos de ningún otro actor que no sea el Ministerio de Salud para darle tranquilidad a las personas. Con respecto a datos que se recopilan, lo que se recopila es la información que los laboratorios y la Caja Costarricense del Seguro Social envía al sistema de salud. Esos son los datos que se están recopilando. O sea, es una conexión dentro del mismo sector afín que es salud, y lo cual así lo menciona la Ley de Protección de Datos. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Salud, como un ente rector en este tema, pueda tener visibilidad y pueda tomar decisiones y las acciones que se requieran, por ejemplo, una orden sanitaria o, por ejemplo, un certificado de vacunación como lo es en este momento. ¿Se podrán usar los datos? No, los datos son de salud y el uso es propio de salud. Y el único uso que pueden tener estos datos y los datos de las personas, porque hay un dato sensible que es qué tipo de vacuna tiene una persona, únicamente salud lo puede utilizar. ¿Para qué? Para emitir certificaciones de que se realizó la salud. A nivel legal, mencionabas el tema de las dudas a nivel legal. Bueno, comentarte que sobre ese tema nos encontramos a ley con la ley 8968, publicada en julio del 2011, su reglamento, que se publicó en el 2012, y también con una directriz presidencial del 2013, que es la número 46H-MISIT, que se titula Las instituciones del sector público privilegiarán las adquisiciones de soluciones de cómputo en la nube sobre otro tipo de infraestructura. ¿Y por qué razón? Por un tema de ahorro de las finanzas públicas. Es más barato tener un sistema en la nube que cada institución de nuestro país cree su propio data center. Por un tema de seguridad, porque tenemos en la nube servicios 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En el caso de que tuviéramos nuestros propios data centers, tendríamos que estar pagando horas extra a funcionarios de los cuales no se cuentan en este momento para dar el suficiente soporte, o dejar los sistemas luego de las 4 de la tarde libres a que pase lo que tenga que pasar, y que si hay un error tengamos que esperar hasta el día siguiente para empezar a revisar qué es lo que ocasionó algún problema. Teniendo servicios en la nube, tampoco tenemos que estar renovando los equipos o servidores, los equipos de hardware que se llaman, que tienen una vida útil de 2 años aproximadamente. Y son equipos que valen miles de dólares y cada 2 años tendríamos que estarlos renovando. Entonces, todos estos costos nos lo ahorramos como gobierno, y por eso, desde el 2013 está esta directriz. El Ministerio de Salud cumple con esta directriz, y esta directriz sale posterior a la Ley de Protección de Datos y su respectivo reglamento. Y sobre el tema del marco legal, que todavía hay dudas en los medios de redes sociales, hay muchas especulaciones, indicar que el artículo 21 y 50 de la Constitución Política regula los derechos fundamentales de la salud de las personas, y que Costa Rica cuenta con una ley general de salud, que es la 5395. Y el Ministerio de Salud, basado en esta ley, es la autoridad competente para ordenar y tomar medidas especiales para evitar el riesgo o el daño a la salud de las personas. Y muy importante,
lo que la misma ley le confiere al Ministerio de Salud, y es que le faculta para dictar todas las medidas técnicas que sean necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia sanitarios. Y esta pandemia es un estado de emergencia sanitario y esta es una disposición técnica que el Ministerio de Salud está implementando. Y el tema de los QRs que ya se generaron, don David, a mediados de la próxima semana los vamos a tener todos el 100% cargados, que ingresen al sistema, hagan la autogestión y que descarguen el nuevo código, que ahí va a estar. No tiene que esperar un correo electrónico ni hacer ningún tipo de gestión. Y las personas que no realizaron su ingreso en pase de salud, notificando que se vacunaron fuera de Costa Rica, no se puede certificar que se vacunaron. Es un requisito para la entrada al país y es claro que te tiene que indicar si se vacunó o no se vacunó fuera del país. Entonces tendría que optar por un esquema de vacunación en el país para poder optar por el certificado. Con todo gusto. Las opiniones y todo lo que se ha generado a través de este código QR ha sido por falta de información que el gobierno no ha dado. Entonces, ¿cuál es esa empresa que dispone de esta plataforma y cuál va a ser su función específica dentro de esta recolección de datos o dentro del uso del código QR? Solo para que le quede claro a la población. Yo quisiera agregar algo antes de lo que le estaba diciendo don Jorge, para dejar algo importante, punto muy, pero muy, muy claro. El uso del certificado de vacunación, si yo voy a un establecimiento, digamos a un restaurante, y lo uso, no recopila ningún dato. Así de claro, así de brutal. No recopila un dato para el comercio, porque el comercio no es dueño de la app. No recopila un dato para salud, porque la app no está en línea. Y no recopila un dato a nadie. O sea, para que quedemos claros con eso. Entonces, esta fantasía de que con eso van a andar siguiendo los pasos de uno en cada lugar, que no existe. Segundo, esta es una app de mera lectura. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Qué hace la app? Solo una cosa. Dice, este certificado es legítimo. Eso es lo único que va a decir. Este certificado es legítimo porque tiene la firma digital del Ministerio de Salud. La vacunación de la persona es completa. No dice de qué vacuna ni nada de esas cosas. Y se llama de esta manera y tiene esta fecha de nacimiento. Porque eso es lógico, porque es un medio de identificación. Si no, no podríamos saber que David Ulloa sí está vacunado. Esos son los únicos datos. Y lo único que hace el app es decir, ah, ok, está bien, sí es cierto, puede entrar. Eso es lo único que hace y por tanto no genera datos. Eso es importante de dejar muy, pero muy claro. Don David, quiero agradecerle también por la consulta que me hace, porque creo que si ha generado algún tipo de cuestionamientos o de inquietudes en la población, y antes de contestarle concretamente, sí me gustaría hacer un contexto para todos nosotros. Y es que este tema de la pandemia, a nivel global, lo que ha hecho es impulsar las alianzas público-privadas. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el año pasado se lanzó un proyecto donado por una empresa privada también que se llamó Colab CR, en el cual era una plataforma para que la academia, la empresa privada y el gobierno participaran para poder co-crear de forma conjunta soluciones contra el COVID. ¿Qué tipo de soluciones? Caretas plásticas, respiradores, ropa y otros tipos de soluciones. Y eso no solo ha pasado en Costa Rica, eso ha pasado a nivel global. ¿Y por qué razón? Porque los gobiernos con la infraestructura que tienen y Costa Rica con la infraestructura que tiene presupuestaria a nivel fiscal y de cantidad de personal para poder atender estos temas es muy limitado. Y si no hay un apoyo ni de la academia y si no hay un apoyo de la empresa privada, los que se verían más afectados somos nosotros, todos los costarricenses. Inclusive la OCDE, de la cual
ya Costa Rica forma parte, en este momento está realizando estudios con todos los países miembros y países no miembros para identificar todas estas colaboraciones público-privadas que se han venido realizando. Mascarilla Digital, que fue también un proyecto con colaboradores, personas profesionales independientes que se unieron, más de 30 profesionales, para hacer investigaciones, revisar el código fuente de la aplicación de Singapur para ver el tema del Bluetooth. Luego tuvimos la oportunidad de que Mascarilla se convirtiera, Costa Rica, en el primer país de tenerlo con notificaciones de exposición directamente configurado en el teléfono, pero fue por donación de tiempo de profesionales. Entonces, el mensaje aquí es: no tenemos que asustarnos por el tema de las alianzas público-privadas. Asustémonos si la empresa privada no quiere ayudarnos a salir de esta situación por la que estamos viviendo. En el caso específico del Sistema General de Vacunación, la empresa SOIN realizó un convenio de cooperación, y en ese convenio de cooperación que está abierto durante el periodo de la pandemia, detalla una serie de donaciones y la forma de donaciones que va a realizarle al gobierno. Y esas donaciones son en aspectos técnicos. El sistema es propiedad del Ministerio de Salud. Los servidores donde se encuentran las bases de datos que se encuentran en AWS de Amazon, únicamente tiene acceso el Departamento de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud. No tiene acceso el señor ministro de Salud, ni sus viceministros, no tiene acceso ninguno de los doctores o de las doctoras que están en medio del proceso, únicamente el Departamento de Tecnologías de Información del Departamento de Salud. Y las bases de datos que se encuentran en AWS de Amazon se encuentran aisladas. No hay forma para poder llegar a esas máquinas que contienen esas bases de datos desde una dirección fuera de la infraestructura en la que se encuentran. Entonces, se ha trabajado a nivel de ciberseguridad para poder cumplir con los mayores estándares. Y los únicos que administran las claves de acceso son el Departamento de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud. Entonces, le agradezco de verdad, David, que haga la consulta directa para poder aclarar el tema y que podamos estar tranquilos y más bien hacerle una invitación al sector privado para que se siga acercando al gobierno, hacerle una invitación a la academia para que se siga acercando al gobierno y que podamos seguir buscando soluciones que nos beneficien a todas y a todos. Muchas gracias, David. El siguiente colega es Giovanni Garita, de Diario Extra. Buenas tardes. Buenas tardes. Para don Agustín, ¿cuántos días después de que se aplica la segunda dosis ya pueden los costarricenses o las personas que se vacunen solicitar este certificado? Y usted nos habla que no aplica para establecimientos de servicio fundamental como las farmacias, supermercados y demás, pero las farmacias y supermercados que están dentro de un centro comercial, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, para ingresar al centro comercial se necesita el código. Y para don Jorge, quería preguntarle sobre la relación con las empresas OIN, puesto que cuando usted escanea un código de los que ya están hechos, envía a la dirección vacunas.estuveaquí.com y redirecciona a un sitio del Ministerio de Salud. Esta página Estuve Aquí también tiene una aplicación, dentro de la página se pueden ver hasta regulaciones con entes gubernamentales y demás, explicaciones y demás, pero la aplicación está hecha desde hace más de un año. ¿Hace cuánto ustedes empezaron a planificar este tema del QR que anuncian hasta ahorita? ¿Por qué enviar también estas bases de datos a Amazon, a la nube de Amazon, y no utilizar el servidor de Raxa o del ICE, donde está la información tributaria de los costarricenses? Y no, sería eso. Escuchamos al ministro de Comunicación, posterior a don Jorge. Como se sabe, se considera que uno tiene el esquema completo de vacunación 15 días después de puesta la segunda dosis. Pero el trámite lo puede iniciar, entiendo, a los 8 días de habérsela puesto, porque es una forma de agilizar que la persona le llegue. Creo que esa era la parte de la pregunta que me hizo a mí. El tema de lo otro. Mire, usted puede pensar en 250 posibilidades para todo.
El tema fundamental hasta aquí, si va para el supermercado que está en ese centro comercial, normalmente esos centros comerciales tienen su propio acceso para el supermercado, etcétera, porque es el ancla del negocio. Entonces tiene acceso principal y demás. Esas son formas de controlarlo. Los comercios tendrán que desarrollar estas cosas. Lo importante es que si va para la farmacia, bueno, hay formas de hacer eso. Porque lo contrario, supongo que usted no está planteando eso, es que no pueda entrar a los comercios esenciales. Obviamente que de eso no se trata. Entonces, pero en muchos de estos establecimientos no están necesariamente dentro de los centros comerciales. También hay comercios por aparte. Entonces, ahí está la disposición. Si la persona usted la encuentra en la tienda comprando jeans, entonces esa tienda va a tener un problema y va a tener una sanción. Porque no podía estar esa persona ahí a no ser que estuviese vacunada y haberlo demostrado. Entonces son mecanismos de control. Los controles las entidades tienen que respetar las reglas y si no, tienen que atenerse a las consecuencias de no respetarlas. Va a haber un control de estas cosas, aleatorio por supuesto y demás, pero entonces ese es el incentivo para que cada quien cumpla las reglas. Gracias. Realmente es un tema que ha puesto tal vez en algún sentido de alerta o de desconfianza a las personas. Entonces su pregunta realmente viene a ser muy acertada en este momento. Comentarles que desde el inicio de la pandemia, tanto el MISID como el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, así como otras instituciones de gobierno, empezamos un proceso de revisión de diferentes aplicaciones y funcionalidades que se estuvieran dando. Una de las primeras fue, por ejemplo, el tema de rastreo de casos se llamaba, o de contactos de personas por medio de, ya sea la internet inalámbrico, por señal de los teléfonos celulares o por medio del Bluetooth de los teléfonos. De ahí es donde nace el proyecto de mascarilla digital. De hecho, el MISID saca a mediados del año pasado un criterio técnico sobre el uso que se tenía que hacer para que hubiera un total respeto de la privacidad de los datos y que no existiera ningún rastreo de ningún tipo de ninguna persona. Y por eso es que se toma el tema de notificaciones de exposición. El caso específico de estuveaquí.com es un proyecto que también inicia el año pasado y en una diapositiva que estoy proyectando en este momento se muestra 3 casos de 3 países que tienen ese proyecto desarrollado, está implementado y está en ese momento en ejecución. Estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Nueva Zelanda y estoy hablando de Francia. Los 3 países tienen un proyecto con un nombre diferente que se llama Estuve Aquí. ¿Y en qué consistía? Nos acercamos a la Cámara de Comercio. Trabajamos con la Cámara de Comercio en conjunto para tratar de levantar un piloto y buscar el año pasado, justo en el momento en que todo el comercio estaba cerrado por las medidas restrictivas que se tuvieron que poner para salvaguardar la salud de las personas y buscar alguna salida para reactivar el comercio. De hecho, hay algunos locales comerciales y algunos supermercados que al día de hoy nos podemos encontrar un código QR y que dice estuve aquí. No voy a dar las marcas, pero todavía no lo han retirado. Y lo que buscábamos con eso era que la persona de forma voluntaria con un app, la siguiente diapositiva por favor, pudiera registrarse y decir Jorge Mora estuvo aquí en este restaurante o Jorge Mora estuvo aquí en este supermercado. Y si existía un caso de contagio en ese lugar, como yo hice un registro voluntario, entonces iba a poder recibir una notificación. Se hizo una prueba en Jacó, que fue exitosa y el comercio lo vio con buenos ojos y estaba motivado con el tema. Se hizo una prueba también en las oficinas del ICE, se hizo otra prueba también en las oficinas del Ministerio de Salud. No alcanzamos a hacer la prueba en el MISID, dado que tuvimos más de un 90% de la gente con teletrabajo, entonces no había mucho sentido para poder realizar esas pruebas, y determinamos que
que no era viable hacer el proyecto aquí en el país. ¿Por qué? Porque había un registro realmente de ubicación, aunque era voluntario, se estaba registrando. Entonces vimos que a nivel cultural y el momento que tenemos nosotros en el país es muy diferente a lo que está viviendo Nueva Zelanda, a lo que vive Singapur y a lo que vive Francia en este momento, que hoy están activos. De hecho, don Giovanni, hay un material que se ha preparado para enviarle a todos los medios de comunicación que incluye también las direcciones de estas aplicaciones para que ustedes puedan verificar el funcionamiento y que son proyectos que existen en otras latitudes. Entonces, eso es estuveaquí.com. Entonces, no es que había un contrato con ninguna empresa de hace un año, vuelvo a lo mismo, existe un convenio de cooperación y dentro del convenio de cooperación era asistencia técnica y dentro de esa asistencia técnica ¿para qué? Para poder desarrollar por medio de la tecnología las propuestas de proyectos que pensamos que podrían ayudarle a la gente y que pensamos que pueden ayudarle al comercio o a diferentes sectores. Repito, la Cámara de Comercio estuvo inmersa en este proyecto y simplemente se abandonó. Estamos con una fecha el 8 de noviembre en la cual estamos adaptando y mejorando, la cual adelantamos hoy con las entregas y estamos eliminando pues los proyectos viejos que no tuvieron curso alguno. Sobre RACSA y el ICE, y que por qué no lo hacemos como lo hace el Ministerio de Hacienda, era lo que me comentabas. Bueno, comentarle que el Ministerio de Hacienda tiene datos en AWS de Amazon y también tiene datos aquí. ¿Por qué? Porque también es seguro. Y los datos pues en el ICE y en RACSA, que también es muy seguro, son datos en la nube, porque no están propiamente en las oficinas de la institución. Entonces, hay esquemas mixtos y los esquemas mixtos son seguros. Para cerrar, Sí. nos preguntan desde los comercios cómo va a funcionar el tema para ellos verificar que el código es seguro, que el código no es falsificado o duplicado. Las personas van a tener que llegar con su número, con su cédula, presentar que son ellos o cómo van a trabajar eso para verificar que la persona está ingresando con un código correcto. Gracias, don Giovanni. Y muy buena consulta. La aplicación que estamos lanzando a mediados de noviembre es una aplicación que tiene un peso muy bajo, digamos, no consume mucho espacio en el celular, básicamente hace una lectura y lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación, no pide registro de ningún tipo porque no hace ningún registro de nada, abren la aplicación y colocan el teléfono frente al certificado, ya sea que esté en el teléfono o que esté en una hoja impresa. Ese código QR que está leyendo no lo puede leer una cámara si no tiene ese app oficial. ¿Por qué? Para garantizar la seguridad. ¿Y qué es lo que trae el código adentro? La firma digital del Ministerio de Salud y eso es lo que revisa el app. Este código fue generado con una firma digital certificada del Ministerio de Salud. Sí. Si sí fue firmado por el Ministerio de Salud, por favor, muéstreme los datos. Y lo que se va a ver es una pantalla que también pronto vamos a estar circulando para que ya puedan ver cómo se ve, en color verde que dice si tiene el estado de vacunación completo o color rojo si el estado de vacunación no es completo. El nombre de don Giovanni y su fecha de nacimiento. Lo que el comercio sí tiene que hacer, como el señor ministro lo explicó, es verificar con el documento de identidad que lo que me está mostrando la pantalla del celular corresponda el nombre y la fecha de nacimiento a la persona que porta el documento de identidad. Gracias, Giovanni. Y finalmente, Alonso Solís, de Noticias Repretel. Muy buenas tardes, Alonso. Gracias, buenas tardes a ambos. Quisiera inicialmente una valoración de ustedes. Este es el tercer anuncio que se hace en relación al código QR, cada uno contradiciendo un poco lo que ha dicho el anterior. Entonces les pregunto, esto se anunció, el anuncio inicial de que iba a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre, sin conocer la capacidad del sitio web, que iba a colapsar, que se iba a asustar las personas, que no iba a tener la capacidad para generar todos estos más de 3 millones de códigos. Entonces, ¿por qué el anuncio no se hizo hasta ahora, que ya se tiene claridad de cómo va a funcionar esta situación? Esa es una valoración. Y las otras 3 preguntas es de entendimiento de lo que se ha anunciado hoy. Inicialmente se dice que
uno tiene que ingresar las fechas donde recibió ambas vacunas. Esto se corrobora con la información que ya está en el EDUS, porque si no, entonces las personas podrían mentir o se valen de la buena fe para confiar de que las personas van a poner la fecha exacta, y si yo pongo la fecha mal, no me lo va a aceptar, o qué es lo que va a pasar. Eso por un lado. Luego, don Jorge habla que con el turismo se está desarrollando, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Para cuándo? ¿Ya se tiene una fecha? Porque el sector turismo teme cancelaciones, teme que el inicio de la temporada alta se afecte por este tema. Y el otro tema es, con esto, la prueba a partir del 1 y hasta enero, ¿cómo va a saber las personas o los mismos comercios si este comercio recibe solo 50%, si el otro 100%, si el de la par otra vez 100%, si el de la otra par 50%? Esas cosas, ¿cómo se aclaran? Gracias. Empiezo por lo último, Alonso. El viernes, cuando enviamos la información, incluso enviamos 2 modelos de cómo tenía que ser el rótulo que los comercios tienen que poner en el exterior. Entonces, eso es lo que permite a las personas saber si ese comercio escogió la modalidad del 50% o escogió la modalidad del 100%. Voy a pedirle a mis compañeros que... Sí, entonces uno cree en un papelito que está pegado ahí nada más. O sea, ellos pueden poner 100, pero tal vez no es así. ¿Quién va a corroborar eso? Cuando llegue el inspector de salud, si la persona incumple y lo cierre, entonces usted va a ver que no era así. Entonces, como toda regla, por supuesto, el punto es que tiene que estar señalizado y con eso se corrobora. Lo contrario sería que usted nos diga que no les demos la opción de escoger. Si ese es el punto, entonces hay que plantearlo así. Hay un señalamiento, debe estar rotulado y va a haber verificaciones del cumplimiento por parte de los comercios, pero eso no es culpa de las personas, eso tendrá que responder los comercios, que son los que están sujetos a la regulación. Pueden perder su permiso de funcionamiento y eso no es algo que un comercio quiere. En cuanto al cambio en la fecha, déjeme explicarles que el cambio no tiene nada que ver con el servidor y la capacidad y no sé qué. Don Jorge se había comprometido aquí hace una semana a tener esto para el 8 de noviembre y está desde el fin de semana que pasó. Entonces el sistema ya está. No tuvo nada que ver con capacidades del sistema, ni de la web, ni de ningún colapso. Tuvo todo que ver con darle a los comercios un periodo de adaptación, como lo indicamos desde el viernes y como lo señalé antes, para que, entendiendo que esto es algo novedoso para los comercios, para las personas, haya un periodo de adaptación y el comerciante o el empresario pueda decidir cuál modalidad le puede convenir más, porque alguien puede decidir que su estrategia de mercadeo es trabajar 100% con solo vacunados, porque le va a su clientela a vender una diferenciación basada en la seguridad de su salud y de su vida, o alguien puede decidir que todavía su clientela no está lista para eso y que entonces prefiere operar a un 50%. Las personas decidirán qué tipo de mercadeo les parece mejor para ellos o para sus circunstancias particulares. Pero fue la única razón, no tuvo nada que ver con el sistema, tuvo todo que ver con lo que antes planteaba don Tomás, de que había inquietudes de comerciantes, etcétera. Entonces se les dio un periodo mayor para alivianar esas inquietudes, nada más. Gracias, don Alonso. Con respecto a la consulta sobre el fallo del sistema web, tal vez aclarar que la plataforma del sistema realmente no ha tenido ningún fallo y no soporta 3 millones, sino que soporta más de 5 millones de personas que puedan estarlo utilizando. Lo que sí falló fue el proceso que instauramos previo al ingreso de la información al sistema, que era por medio de un correo electrónico y de un formulario. Entonces, este formulario tenía una capacidad limitada de recibir solicitudes y bueno, ustedes son usuarios de correos electrónicos, hay un buzón que tiene un espacio definido y luego de que dimos el anuncio, la población inició ese proceso masivo y claro, todos los correos empezaron a rebotar por el proceso y por esa razón es que con el método de autogestión que ya tenemos implementado hoy, ya eliminamos ese tema, pero no era que el sistema o el sitio web tuvieran un problema, sino sí hubo un problema con el proceso de solicitud por los canales técnicos que se utilizaron, que era un correo electrónico y un formulario. Tema de EDUS, sí, se utiliza la información del EDUS. EDUS envía directamente a este sistema del Ministerio de Salud la información de las personas con las fechas de vacunación. Cada vez que se registra en EDUS una vacunación, de forma inmediata, se conecta
al sistema del Ministerio de Salud y esos son los datos que están registrados. Entonces, eso es un logro de los equipos técnicos de salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social, que forma parte, la Caja, de este equipo interdisciplinario de este gran proyecto país. ¿Qué pasa si la fecha sale mal? Bueno, hay zonas muy lejanas, se pudo haber tomado en la vacunación, en una zona sin internet, el dato en papel y a la hora de hacer el registro en el sistema, se pudieron haber invertido las fechas. Es un caso muy poco probable, pero puede pasar. En esos casos, la persona ingresa a la página del Ministerio de Salud, en el área de solicitud de certificado de vacunaciones, llena el formulario y envía el correo electrónico para que le hagan la actualización. O puede llamar a la línea 1322 para notificar sobre esta situación. Con el tema, Fanny, teníamos una prioridad para el 8 de noviembre, ya la logramos cumplir. Nuestra nueva prioridad es ayudarle al sector turismo. Pero entonces no se tiene fecha para decirle al Canatur, que es los que están preocupados por las cancelaciones, no se sabe cuándo se le va a pedir el código a los turistas. Y ustedes me están reconociendo el problema en el proceso, no digo entonces en la plataforma, en el proceso hubo un problema. Quiere decir entonces que nunca se hizo pruebas de campo para saber si este proceso iba a funcionar y se lanzó y se anunció a partir del 1 de diciembre sin tener claro cómo iba a funcionar. Gracias, don Alonso. Sí se realizaron pruebas. Lo que no teníamos esperado pues era una solicitud masiva de las personas sobre el certificado, dado que estábamos dando suficiente tiempo para poder realizarlo. Los certificados empezaron, le recuerdo, don Alonso, a llegarle a las personas sin que lo solicitaran desde el 12 de agosto, de forma proactiva. Entonces, también venía corriendo un programa de implementación para poder ir agregando a la población. Sí llegamos a un punto en el cual únicamente contamos con 1.2 millones de personas que tenían su correo registrado en el EDUS y el resto de las personas no tenían el correo registrado. Entonces, parte de la solución que se dio fue habilitar estos canales alternativos como el formulario y el correo electrónico para poder agilizar la solicitud de personas que tenían que salir del país y que les surgía un certificado y no había forma de hacérselos llegar porque no habían ingresado su información completa dentro del EDUS. Entonces, les dimos la posibilidad de que pudieran tener su certificado. Y bueno, ya hoy esa etapa la dejamos del pasado y tenemos un sistema ágil y autogestionable para todos y todas. Con respecto a lo del tema de turismo, les repito, estamos en el tema de ya la programación, ya se está trabajando sobre Pase Salud, ya tenemos la generación del certificado realizado, entonces no será muchísimo tiempo el que el sector turismo vaya a tener que esperar, pero sí tenemos que también esperar la notificación especial específica del Ministerio de Salud sobre estas medidas.